Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla dedicada a Jim Morrison y la famosa Noche de Caos en Miami, ese concierto del 1 de marzo de 1969. Bueno, primero ubicar un poquito al personaje, ¿no? Aunque yo me imagino que les debe resultar familiar, que les debe resultar conocido y simplemente primero porque es definitivamente un ícono de la música rock y de una época, ¿no? Definitivamente The Doors y Jim Morrison marcan una época. Y bueno, segundo, porque si, si se conectaron a esta charla, me imagino que es porque conocen al personaje. Jim Morrison, ¿verdad? El vocalista y en buena medida el letrista. Hay algunas de las canciones de The Doors que no fueron escritas por él o que fueron escritas en colaboración con otros de los miembros, pero el principal letrista de Doors fue definitivamente Jim Morrison, ¿no? Un grupo formado por estos cuatro individuos que tienen allí. Los dos primeros serían Jim Morrison y Ray Manzarek, que fueron los que tuvieron la idea del grupo, ¿no? O sea, sería, digamos, como el núcleo original del grupo. Luego se incorporó este otro personaje, Robbie Krieger, y el último es el baterista John Desmond. Otro personaje que también es importante para lo que vamos a estudiar, que no formaba parte del grupo, pero que fue la pareja durante muchísimo tiempo. La única relación a largo plazo que tuvo Jim Morrison es esta chica, Pamela Courson. Este, eh, eh, la relación de ellos fue una relación muy tormentosa, ¿no? Una relación en la cual hubo muchos conflictos, muchas peleas, pero permanecieron juntos hasta la muerte de Morrison. Pamela estaba al lado de él cuando Morrison muere, probablemente de una sobredosis de heroína. Nunca quedó claro las causas de la muerte de Morrison porque no se hizo una autopsia. Pero lo que sí sabemos es que forma parte de ese famoso club de los 27 años, ¿no? Ese club del que también forman parte Janis Joplin y bueno, en fin, una lista larguísima de personajes icónicos del rock que murieron precisamente alrededor de esa edad, a los 27 siempre de una manera u otra conectada con el tema de las drogas y los excesos, en fin. Pero lo cierto es que Pamela estuvo al lado de Jim Morrison hasta el final y fue un personaje importante dentro de su vida y dentro de la historia que vamos a analizar. Vale, entonces vamos bueno, en este caso particular, quienes están en línea, todas las personas que están en línea, están familiarizados con el modelo de dinatipos, ¿no? Entonces, simplemente para que lo tengan, les presento la estructura de personalidad de Morrison, sobre ella regresaremos desde el punto de vista de la estructura de dinatipos, ¿no? Desde el punto de vista de dinatipos, él sería imaginador vital, razonador social y perfeccionista circunstancial. Después vamos a regresar sobre esto y la información que nos puede dar este esquema, pero vamos a ir, ¿verdad? Utilizando primero las herramientas, digamos, más tradicionales. Vamos a ir eh, revisando su carta natal, o convencionales, ¿no? Más que tradicionales, convencionales. Ok, aquí tenemos su carta. No sé si la están viendo ya, una carta de Sol Sagitario y Ascendente Acuario. Me avisan si la están viendo. Ok, vale, perfecto. Bien, bueno, primero que nada, todo el grupo, toda la energía del grupo, está muy vinculada al signo de Sagitario. O sea,
Sagitario va a ser protagónico, ¿no? Dentro de lo que es esta vivencia, esta experiencia que fue de Doors. Es más, vamos a comenzar por allí. Primero déjenme montar, voy a montar todas las cartas. Un momentito, voy a montar todas las cartas y luego vamos a regresar a la carta de Morrison. Ajá, vamos a colocar es más, vamos a poner incluso la carta de Pamela. Vamos a agregar un dataset más y vamos a colocar los correspondientes datos. Manzarek, Manzarek, Krieger, Densmore, perdón, Dexmore y Pamela. Y Pamela, ¿dónde estás? Ajá, aquí está, Pamela. Ok, ahí está. Y entonces vamos a colocar aquí todas las listas de planetas para que las tengan a la vista. Ahí está. Ok, entonces, fíjense, vamos a hacer simplemente para que quede, para evidenciarlo, ¿verdad? Para evidenciar el tema al que me estoy refiriendo. eh, vamos a colocar, vamos a colocar en resaltado la energía sagitariana vinculada a esta historia. Ok. Y, ajá, aquí también tenemos algo más de energía sagitariana, ahí está. Pero lo más importante es esta zona alta donde están el Sol y el resto de los planetas personales, ¿verdad? El único con Sol en Sagitario, el único que va a tener, no, perdón, aquí hay este otro personaje con Sol Sagitario, creo que este era Densmore, ¿verdad? Desmore, sí, Densmore también tenía Sol Sagitario. Pero es como digo, el último que se integra dentro del grupo, no tenía tanto liderazgo, pero definitivamente el líder y el que inyecta la energía del grupo es Morrison con su Sol a la mitad de Sagitario, y luego podemos ver cómo el resto del grupo tiene, o bien sea la Luna o Mercurio o Marte, o como en el caso de Dexmore también el Sol, siempre dentro de esa tónica sagitariana. Si agregamos a Pisces, que es otro signo regido por Júpiter, tendríamos también por aquí esta otra luna que, si no me equivoco, esta es la de Krieger, ¿verdad? La luna de Krieger creo que es. Sí, este es Manzarek, este es Krieger, este es Dexmore y esta es Pamela. Y por allí también tendríamos entonces tendríamos el Júpiter de Manzarek, si agregamos también a Pisces, digo, o sea, no lo voy a marcar todo, pero ¿por qué estoy señalando a Pisces? Porque Pisces, al igual que Sagitario, también está regido por Júpiter, ¿no? Son dos signos que están regidos por Júpiter. Bueno, ¿por qué eso es relevante, no? Ahorita vamos a regresar a la carta de Morrison, pero quiero que veamos por un momento, o sea, que retengamos, que tengamos en mente toda esa energía sagitariana, sagitariana, pisciana, que les acabo de señalar, y vamos a ver ahora la fecha del evento que vamos a estudiar, ¿no? El evento que vamos a estudiar fue un concierto, que llamo aquí el incidente de Miami. Fue un concierto
que bueno, que resultó en un desastre tremendo. Cuando digo un desastre me refiero a que fue una especie de incitación a una revuelta generalizada por parte de Morrison, donde efectivamente las cosas se salieron de control. Fue el concierto que de alguna manera le puso punto final a The Doors, a pesar de que ellos siguieron grabando discos después. Grabaron por lo menos dos discos más, pero la banda nunca volvió a tomar el vuelo que tuvo antes de ese concierto, entre otras cosas porque a raíz de ese concierto hubo una serie de acusaciones contra Morrison por conducta indecente, por exhibicionismo, por borrachera pública, en fin, una cantidad de cargos que efectivamente no estaban pendientes sobre él al momento de su muerte. Él estaba libre bajo fianza, pero esperando un nuevo juicio. La sentencia había sido apelada, pero lo cierto es que desde ese momento él va a tener sobre su cabeza esta amenaza judicial que, bueno, que por más que sea era una sombra también, ¿no? Y además de eso, el caos que representó esa experiencia, de alguna forma alejó a los patrocinantes, a los sellos disqueros, o sea, toda la industria de la música se asustó un poco de lo que podía significar The Doors en concierto, en vivo, después de esa experiencia de Miami. Además que también hubo presiones por el lado, digamos, político, ¿no? En ese momento había digamos, una reacción hacia el movimiento hippie y hacia toda esa tendencia revolucionaria, entre comillas, que representaba por parte del ala de la derecha política, el ala conservadora, de la política norteamericana, y entonces eso llevaba a querer endurecer las sanciones, hacer un ejemplo de todo el caso de Doors y en particular de Jim Morrison, y bueno, por eso también todo el incidente toma las dimensiones que tomó. Pero fíjense por favor en la carta del incidente, la carta del momento. Esta es la carta que está calculada más o menos, no sé exactamente a qué hora fue que comenzó, digamos, el desmadre, pero podemos decir que fue probablemente alrededor de las 10 de la noche. El concierto estaba planificado para comenzar a las 8 de la noche, pero comenzó varias horas tarde. No sé exactamente a qué hora comenzó, pero podemos decir que fue entre 10 y 11 de la noche. Lo más probable es que Scorpio ya estuviese ascendiendo en el horizonte. Están viendo la carta del incidente. Ok, perfecto. Bueno, ¿notan ustedes algo interesante con respecto a Júpiter en ese momento? Sí, el Sol estaba en Pisces, efectivamente, también signo regido por Júpiter, lo cual definitivamente resuena con el tema que estamos ubicando, pero se dan cuenta exactamente, la conjunción con Urano. Marte está en Sagitario también, o sea, fíjense que además este Marte que está en Sagitario le está haciendo sextil también a Júpiter, ¿no? Marte en el grado 209, Júpiter en el grado 3, es un sextil bastante exacto. Es decir, tenemos efectivamente energía en Sagitario, en el caso de Marte, tenemos energía en Pisces, en el caso del Sol y Lilith 1181, pero en particular tenemos una conjunción de Júpiter y Urano, que como dice Vero, probablemente en el momento en el que se inicia todo el despelote, todo el desmadre, estaba en la casa 12. Aunque tal vez haya sido un poquito más tarde, como digo, no sé exactamente la hora, y tal vez esta conjunción Júpiter-Urano haya pasado a la casa 11. En todo caso, lo que podemos asegurar
es que mientras la gente esperaba a Morrison y se iban caldeando los ánimos, esa conjunción Júpiter-Urano estaba en casa 12 e iba lentamente ascendiendo, ¿no? O sea, como para ponernos en sintonía con la energía, ¿no? Del momento. Pero lo más significativo es, como les decía, Júpiter en conjunción muy exacta con Urano y además recibiendo oposición de Quirón. Fíjense que ese Júpiter está recibiendo el sextil de Marte, que bueno, es importante por supuesto, pero más todavía, recibiendo una oposición de Júpiter y perdón, de Quirón y el nodo norte, ¿verdad? Tenemos a Quirón y el nodo norte en conjunción muy exacta, haciéndole oposición a esa conjunción también bastante exacta entre Júpiter y Urano. Digamos que esto ya de alguna forma marca, por supuesto, la energía del momento, pero tienen que tomar en cuenta el protagonismo de Sagitario y Piscis en las cartas de todos los personajes involucrados, ¿no? Dentro de esta historia. O sea, es decir, no tiene nada de raro que en el momento en el que Júpiter, el regente de Sagitario y de Piscis, estaba recibiendo estos contactos, y además fíjense que el propio Júpiter está también retrógrado, en el momento en el que el cielo estaba con esta configuración, un grupo que tenía una conexión tan fuerte con la energía de Sagitario y Piscis, pudiera estar sintiendo como la onda expansiva, por así decirlo, de esa configuración del momento. Por supuesto, eso no basta, ¿no? O sea, eso no, o sea, estoy comenzando por aquí como tratando de colocar una primera imagen de fondo sobre la cual se va a desarrollar todo lo que vamos a ver luego. A ver, Vero dice, y en Escorpio, donde también está Plutón. En Escorpio, no, o sea, Escorpio estaba ascendiendo, Plutón estaba en Virgo. Plutón estaba en Virgo en ese momento. Plutón, por supuesto, tiene afinidad natural con el signo de Escorpio. Sí, o sea, Plutón va a ser muy protagónico. Plutón, sí, sí, Plutón está, eso es totalmente cierto. O sea, esa conjunción Urano-Júpiter está muy cerca de Plutón. No podemos hablar de una conjunción, el orbe sería muy amplio para hablar de una conjunción, o si hablamos de conjunción estaríamos hablando de una conjunción débil, pero lo cierto es que esa cercanía, esa vecindad tiene un efecto, aunque no lo podamos interpretar en términos estrictos de conjunción. Lo cierto es que esa conjunción Urano-Júpiter está siendo intensificada, ¿verdad? Por la energía que se irradia desde esa posición de Plutón. Si nos concentramos en el Plutón, ¿cuál es el orbe? Fíjate, Plutón está en el grado 2407, Urano en el grado 250, así que estamos hablando de 6 grados más casi 3, estaríamos hablando de unos 9 grados. Podemos verlo de manera exacta. Podemos verlo de manera exacta, te lo digo, vamos a poner un orbe gigantesco y entonces ahora debe aparecer la conjunción Plutón-Júpiter, por ejemplo. Fíjate, ¿ves? Conjunción Plutón-Júpiter tendría 9 grados 28 minutos de orbe. Y la conjunción Plutón-Urano, 8 grados 43 minutos. O sea, es muy grande para considerarla en términos de conjunción 100% operativa. Pero una cosa es que no estén en conjunción desde un punto de vista estricto, a menos que consideremos, como digo, un orbe muy grande, y otra cosa es que no esté recibiendo, o sea, que no esté funcionando esa influencia de Plutón. O sea, sí está funcionando, pero como digo, a modo de telón de fondo, igual que ese ascendente Escorpio. De lo que podemos estar totalmente seguros es que todo el episodio transcurre con Escorpio
ascendente, ¿no? Ya sea que haya comenzado a las 10 o haya comenzado a las 11, lo cierto es que todo el acontecimiento que duró aproximadamente una hora está grabada. Hay una grabación de toda la historia desde el comienzo hasta el final. Entonces todo el tema duró aproximadamente una hora. Entonces sabemos que durante esa hora Escorpio estuvo ascendiendo y Plutón se fue trasladando cada vez más cerca del medio cielo. O sea, la energía escorpiana plutoniana sin duda alguna estaba presente allí. Pero si vamos a pensar en lo que serían los aspectos de Plutón, o lo que Plutón pudo haber, en qué pudo haber contribuido Plutón dentro de esta historia, nos tendríamos que fijar en la cuadratura entre Plutón y Lilith natural y el quincuncio entre Plutón y la conjunción Venus-Saturno. Probablemente puede ser que sobre esto regresemos o no estoy seguro, pero si vemos la carta del momento, tratando de ver el acontecimiento a partir de la carta del momento, esa sería otra clave importante, ¿no? Esa cuadratura entre Plutón, planeta de experiencias extremas, de vida o muerte, de todo o nada, y Lilith natural, representante natural de lo caótico, exactamente, ¿no? Arquetipo femenino del caos, ¿no? Entonces, esa cuadratura definitivamente formaba parte de la historia. Bien, vamos ahora, o sea, esto era simplemente para familia, o sea, para entender que dada la energía del grupo, o sea, el hecho de que Júpiter estuviese tan movido, definitivamente era un factor relevante. Pero vamos a regresar a Morrison, vamos a regresar a Jim Morrison. Y bueno, y vamos a colocar de una vez, vamos a colocar de una vez, ya que esto, o sea, es tanta la información que probablemente no vamos a poder revisarla toda, y que a veces también me cuesta un poco como elegir por dónde irnos, ¿no? Porque siempre, sea cual sea el camino que recorramos, no, se nos van a quedar algunas cosas jugosas por fuera, ¿no? Pero bueno, pero vamos a ir directamente a los tránsitos, vamos a colocar los tránsitos del propio Morrison en el momento del incidente. Estos son los tránsitos de Jim Morrison en el momento de ese incidente de Miami, de esa revuelta o cuasi revuelta en la que quiso convertir el concierto. Notan algo interesante, sobre todo en función de lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, acabamos de ver el protagonismo de esa conjunción Júpiter-Urano, con el Quirón y el nodo poniéndose a la conjunción Júpiter-Urano. Ven algo interesante con relación a esas posiciones en la carta de Morrison. Me imagino que lo están viendo, me imagino que lo están viendo, quizá, sí, ¿verdad? Lo están viendo. Siempre es más lento, siempre es más lento escribir. Vamos a señalarlo aquí. Aquí está, ¿no? Esta es la conjunción Júpiter-Urano de la que estábamos hablando antes, la conjunción Júpiter-Quirón de la que estábamos hablando antes. Habíamos dicho que esto era algo que de alguna forma vibraba con todo el grupo, pero fíjense que está cayendo justo sobre el Neptuno, exactamente, justo sobre el Neptuno de Morrison. Un planeta que asociamos precisamente con la disolución de límites, un planeta por supuesto que asociamos con la música, ¿no? Y el aspecto de poeta y de músico de Morrison tiene muchísimo que ver con ese Neptuno y la cuadratura de ese Neptuno a su Mercurio. Fíjense que el Neptuno de Morrison está aquí en el grado 4,
y su Mercurio en el grado 0,53, casi el 1 de Capricornio. Entonces aquí hay una cuadratura entre Neptuno y Mercurio en la carta de Morrison, que es uno de los aspectos que definitivamente lo conectan con esas búsquedas en el universo de lo poético, de lo lírico, pero también de lo transgresor, porque es un Mercurio en Capricornio, lo cual significa que es un Mercurio que tiende a ser concreto, pragmático, en tensión, en cuadratura, con un Neptuno, planeta de lo trascendente, del contacto con lo no tangible, en Libra, ¿verdad? Un Neptuno bastante artístico. Entonces, del choque entre esas dos fuerzas es que surge el estilo de Morrison. Bueno, además está recibiendo la cuadratura de Quirón en ese momento. O sea, este Mercurio está recibiendo en el momento que estamos estudiando, está recibiendo, o sea, es decir, la conjunción Júpiter-Urano cae sobre Neptuno, pero esta conjunción Júpiter-Urano también está activando el Mercurio de Morrison por cuadratura. Y por cuadratura también ese Mercurio está recibiendo a Quirón. Es decir, tenemos que esta oposición Júpiter, de Quirón y el nodo a Júpiter y Urano está resonando de forma directa en la carta de Morrison. Fíjense los dos factores, ¿no? Neptuno, como les decía, que tiene que ver con todo este aspecto poético, musical, lírico, artístico, pero que también habla de la aspiración de romper como con los límites de la realidad y trascender a una realidad más amplia. Yo no sé si ustedes saben de dónde viene el nombre de Dor, ¿no? Neptuno en quincuncio con Lilith 1181, Neptuno en quincuncio con Lilith 1181, no sé, a ver, Neptuno, espérate un momentito, Neptuno en tránsito, dices tú. Neptuno en tránsito está en el grado 28. Este, a ver, el Neptuno. Ok, tú dices la Lilith, la Lilith 1181 en tránsito. La Lilith 1181 en tránsito, haciéndole quincuncio al Neptuno. Vale, pero eso también seguramente aporta, pero digamos que vamos a tratar de ir un poquito en orden, ¿no? O sea, estamos viendo como de los factores más fuertes, ¿no? Júpiter, Urano, Quirón, o sea, esos que son los pesos pesados, ¿verdad? Y después podemos ver lo que añade factores más leves como el asteroide 1181 Lili. Pero les comentaba, yo no sé si ustedes saben de dónde viene el nombre de Doors, ¿verdad? Ese nombre del grupo, viene de un poema de William Blake, que dice algo así como que si las puertas de la percepción estuviesen purificadas, todo aparecería ante el ser humano, ante los hombres, como realmente es decir, infinito. O sea, si las puertas de la percepción estuviesen purificadas, todo nos parecería infinito. Posteriormente, Aldous Huxley toma ese verso de William Blake como para darle nombre a un libro suyo que se llama Las puertas de la percepción, que tiene que ver con esas búsquedas para amplificar nuestra percepción de la realidad a través del uso de drogas psicodélicas y en fin, ¿no? Un poco como esa exploración chamánica del universo a partir del uso de estos elementos. Bueno, entonces el nombre del grupo proviene en última instancia de la cita de William Blake que les acabo de comentar. Entonces, eso de alguna forma tiene muchísimo que ver con lo que podríamos describir como el espíritu, ¿verdad? El espíritu que Morrison quería insuflarle a The Doors. Eso
de romper con los límites, tiene que ver con eso de purificar las puertas de la percepción. Bueno, este Mercurio en Capricornio se encuentra en la casa 11, que es la casa precisamente de los grupos, y está, como digo, recibiendo toda esta atención, y ese es el día en el que Morrison decide romper con lo que sería la dinámica de un concierto tradicional y tratar de involucrar al grupo, al público, tratar de involucrar al público e incitar al público a romper con los límites, a romper con las convenciones. Si alguna vez llegan a oír esa grabación del concierto, van a ver cómo continuamente él los está incitando como si fuese un mitin político, ¿no? De hecho, él más o menos, o sea, haciendo la traducción entre comillas, más o menos lo que él comienza diciendo es, yo no vengo aquí a hablarles de no hacer una revolución. Yo no vengo aquí a hablarles de no hacer una demostración o una manifestación. O sea, es un lenguaje un poco rebuscado, pero básicamente lo que está es desde el comienzo incitándolos a romper con todas las barreras y dejar entrar, por así decirlo, a Neptuno. O sea, romper con los límites capricornianos y dejar entrar esa energía neptuniana. Básicamente él está viviendo allí en ese concierto la tensión entre su Neptuno y su Mercurio, que es un tema natal para él, pero llevado en ese instante a una expresión extrema. Bien, este, vale, vamos ahora a ver desde otro ángulo el tema. Vamos a verlo por un momento, vamos a hacer una pausa. Después vamos a regresar sobre esto. Como digo, hay muchísima información. Pero voy a poner la carta. Voy a poner la carta de Pamela. Voy a poner la carta de Pamela porque hay algo importante con relación a ella en esta historia. Como les dije, la relación de ellos fue muy tormentosa, la relación de ellos dos, fue una relación extremadamente fuerte, tormentosa, y una de las razones era el tema de las infidelidades, ¿no? De las infidelidades de lado y lado, a pesar de que precisamente esas infidelidades ocurrían porque, bueno, por acuerdo mutuo, ¿no? Ellos tenían lo que se puede describir como una relación abierta, ¿no? Ellos tenían una relación en la que supuestamente ninguno de los dos era dueño del otro, y efectivamente tanto Morrison como Pamela tuvieron amoríos, romance, más allá de esa relación estrecha que se mantenía entre los dos. Y resulta que el día del concierto, o sea, hay varios factores que influyeron desde el punto de vista de los hechos, si analizamos los hechos, que influyeron en que se diera esa actuación de Morrison ese día de la manera que se dio. Por supuesto que nosotros lo estamos viendo astrológicamente y eso significa que tenemos una ventaja, ¿no? Estamos viendo, por decirlo así, como por detrás del tejido de la realidad, ese entramado de símbolo, que es el telón de fondo de lo que va pasando. Pero desde el punto de vista fáctico, uno de los factores que hicieron que las cosas se desembocaran en ese incidente de Miami es que Jim Morrison llegó absolutamente borracho, llegó tarde y borracho al concierto. ¿Por qué llega tarde y borracho al concierto? Porque justo antes, o sea, el concierto era en Miami, y él vivía en Los Ángeles. Entonces, la idea era tomar un vuelo directo de Los Ángeles a Miami. Pero justo antes de tomar el avión, Pamela y Jean tuvieron una pelea de esas descomunales que cada cierto tiempo tenían, o sea, y se engancharon en esa pelea,
el resultado fue que al final Jim Morrison le dijo a Pamela que no lo acompañara al concierto y él perdió su avión. O sea, la pelea entre ellos fue el factor que hizo que perdiera el avión. Como perdió el vuelo directo, tuvo que irse en un vuelo con escala en Nueva Orleans y cuando hizo escala en Nueva Orleans tenía que pasar varias horas antes de tomar el vuelo que conectaba con Miami. Y en ese tiempo que pasó en Nueva Orleans, entre un vuelo y otro, se emborrachó, o sea, empezó a beber y a beber y a beber, como él lo hacía, o sea, a efectos prácticos, Jim Morrison era alcohólico, o sea, tenía una dependencia real del alcohol, solamente que, bueno, que aparte del alcohol también, pues, todo tipo de drogas, como era común en ese universo de las estrellas de rock de la época. Entonces lo cierto es que se emborracha en Nueva Orleans, cuando va en el avión de Nueva Orleans a Miami sigue bebiendo, y eso es lo que hace que llegue al concierto tarde, ¿verdad? Que es otro factor importante porque al haber llegado tarde y al estar las entradas sobrevendidas, la capacidad del lugar era de unas 7.000 personas y había cerca de 12.000 personas. Entonces, por supuesto, la gente estaba como perdón, un momentito. Listo, ahí, ajá, seguimos grabando. Bueno, entonces les estaba diciendo que bueno, que se había sobrevendido las entradas del concierto. O sea, había 12.000 personas en una locación que estaba pensada para 7.000. Entonces la gente estaba como sardinas en lata allí. Y por supuesto, si a eso le suman que Morrison llega tarde al concierto, bueno, el ambiente ya estaba súper caldeado, ¿no? Entonces, las razones por las que llega tarde y además extremadamente borracho, son las que les acabo de decir. Esa pelea que tuvo eh, y empezó a gritar más encima. Ah, sí, 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 claro, exactamente. Él llega haciendo un meeting. Los músicos, el resto de los miembros de The Doors, realmente querían dar su concierto, ¿no? Querían tocar sus canciones. Pero lo cierto es que a cada momento, cuando ellos empiezan a tocar alguna canción, Morrison, cómo no, puede ser que empiece con la canción, pero luego interrumpe y empieza a seguir con el mismo meeting o con las mismas consignas, de hagan lo que quieran, o sea, algo así como invitándolos a que se dieran permiso a transgredir de la manera que quisieran transgredir. Bueno, ajá, ok, eso, efectivamente, ¿no? Efectivamente, digamos, hubo esa actitud, ¿verdad? De meeting apenas llega, que tenía que ver con eso, tenía que ver con el hecho de que estuviera borracho. Vamos a ver la comparación de la carta de Morrison, y de Morrison y Pamela. Voy a quitar los aspectos, o sea, quito los aspectos. Aquí tienen, ¿no? Esta es la carta de Pamela Coulson colocada sobre la carta de Jim Morrison. Y entonces allí, ¿verdad? En este montaje, una de las cosas que inmediatamente salen a la luz es esta conjunción de la luna, Lilith natural y Lilith osculatriz que tenía Pamela Coulson, ¿verdad? Y cómo esa conjunción de estos tres estaba en oposición al Saturno de Jim Morrison. Fíjense, el Saturno de Jim Morrison en el grado 2344 de Géminis, la luna de Pamela en el grado 22, la Lilith natural en el grado 24 y la osculatriz en el 2353. O sea, esta triple conjunción de las Lilith y la luna de Pamela está opuesta al Saturno de Morrison.
es muy probable que buena parte de los conflictos entre ellos dos hayan venido a partir de esa oposición de Saturno y la Luna, sobre todo siendo una Luna en contacto con las Lilith. Digamos que funciona por una parte, en términos de Morrison, tratando de controlar ese aspecto, digamos, vamos a decir como salvaje, impulsivo, visceral que podía tener Pamela, a pesar de realmente sentirse atraído precisamente por esa parte de ella. O sea, fíjense que al final esa luna salvaje de Pamela, está muy cerca del Sol de Morrison, ¿no? Entonces, efectivamente, este era uno de los factores de atracción entre ellos, pero al estar Saturno opuesto a esa triple conjunción, no tiene nada de raro que Morrison en más de una ocasión haya tratado, digamos, como de controlarla o de limitarla. Bien, vamos a colocar ahora los tránsitos, perdón, vamos a colocar los tránsitos del día. Ajá, vamos a abrir otro set de datos. Colocamos otro set de datos y en ese set de datos colocamos la fecha del incidente. Ok, ahí está. Ahí está. Bien, bueno, en este caso, digamos que el punto que me interesa resaltar, el punto que me interesaría resaltar es alrededor de este Plutón, ¿verdad? Ese Plutón que habíamos dicho antes que era tan importante también para entender el sabor del momento. Fíjense que ese Plutón se encontraba, como habíamos dicho anteriormente, ese Plutón se encontraba aquí, ¿verdad? Ese Plutón se encontraba aquí en el grado 24, ¿verdad? En el grado 24 de Virgo. Y fíjense que eso significa que ese Plutón le está haciendo una cuadratura bastante cerrada al Saturno de Morrison y al mismo tiempo le está haciendo una cuadratura a la triple conjunción Luna Lilic natural, Lilic osculatriz de Pamela. Es decir, aquí tenemos que se cierra una semicruz cósmica, o sea, ese Plutón, o sea, aquí tenemos una oposición entre los planetas de ellos dos, ¿verdad? Tenemos una oposición entre la Lilith, las Lilith y la Luna de Pamela y el Saturno de Morrison. Y justo en ese momento, Plutón en tránsito está completando una semicruz cósmica. Es decir, no tiene absolutamente nada de raro que en ese momento ellos hayan tenido la pelea de la década. O no, no solo en ese momento, en esa época, había varias cosas en marcha. Por ejemplo, en ese momento Morrison tenía una relación con una periodista llamada Patricia Kennelly o algo por el estilo, no recuerdo bien el nombre, que además resultó que estaba embarazada de él. Al final ese hijo fue abortado, pero lo cierto es que había todo un telón de fondo fuerte también dentro de la vida de ellos en ese momento, pero en ese instante particular, ese día del concierto, se vive a través de esta mega pelea, de este mega conflicto, que efectivamente hace que Morrison llegue tarde al concierto y además llegue alterado, molesto. O sea, él llega al concierto cargado de la energía de este conflicto con Pamela. Fíjense que además toda esta tensión está ocurriendo también muy cerca de la conjunción Sol-Mercurio de ellos dos. No está afectando directamente al Mercurio de Morrison, que estaba en conjunción con el Sol de Pamela, pero igual, ¿no? Digamos que toda esta tensión, por supuesto que también de alguna forma le establece, digamos, como o sea, erosiona de alguna manera lo que puede ser
la integridad de ese Mercurio de Morrison. Pero lo cierto es que él llega al concierto no solamente tarde y borracho, llega también molesto después de este gran conflicto con ella. Hay otro factor, adicional dentro de esta historia, que es, de nuevo, si regresamos a la carta de Morrison, vamos a regresar. Ajá, si regresamos a la carta de Morrison, colocamos de nuevo la fecha del incidente. Ok, resulta, perdón, disculpen. Ajá. Resulta que el día antes de todo este tema, de la pelea con Pamela y de llegar al concierto tarde y borracho, el día antes, perdón, disculpen, aquí puse tránsitos lentos, no, me interesa, ajá, perdón, disculpen, me estoy equivocando a cada rato, esta es la configuración. Ok, el día antes, como digo, de toda esta historia, él asiste a una función de teatro. Esa función de teatro era con un grupo experimental de Nueva York que se llama algo así como el teatro vivo o el teatro en vivo o el teatro viviente, ¿no? Sería the living theater, ¿no? O sea, algo así como eso, como el teatro viviente o el teatro en vivo sería algo más o menos la traducción. Y lo cierto es que ese es un grupo que estaba muy en la onda de esas búsquedas experimentales de la época, de involucrar al público con las obras de teatro, ¿no? Tenían años haciendo ese tipo de exploraciones. Entonces, es ese típico performance en la cual los actores salen del escenario y buscan mezclarse con el grupo, o hay actores que caminan por los pasillos del teatro, o sea, donde de alguna manera se busca involucrar al público dentro de la representación teatral. Y por supuesto, eso era algo que él tenía en mente, eso era algo que estaba flotando en su mente cuando él llega a ese concierto en Miami. Vale, perfecto. Entonces ya más o menos tenemos los antecedentes. Regresemos, regresemos a, regresemos eh, a la carta de Morrison. Regresemos a la carta de Morrison. Y vamos a ver la revolución solar de ese año. Su revolución solar de ese año, bueno, creo que ya la tengo calculada, creo que ya la tengo por aquí calculada, vamos a ponerla. Um, ajá, aquí está, efectivamente. Esta de aquí es la revolución solar, la revolución solar de Morrison ese año, del tema de ese concierto de Miami. Por favor, notan algo interesante con relación a esta revolución solar. Recuerden que cuando estamos analizando una revolución solar, los planetas en contacto con ángulos de la carta, ya sea de la carta de revolución o de la carta natal, van a ser particularmente importantes. ¿Notan ustedes algo allí en esa revolución solar con respecto a eso, planetas en ángulos de la carta? Tiene conjunción de Venus y Lilith muy cerca del ascendente. Bueno, sí, hay una conjunción de Venus y Lilith 1181 cerca del ascendente, cayendo sobre la 12 natal. El ascendente está en la 12 natal. Esos son temas definitivamente importantes. Pero yendo a la pregunta concreta, ¿verdad? La pregunta concreta que les estaba haciendo, ¿verdad? Si vamos a, déjenme borrar, ajá. Si vamos a la pregunta concreta que les estaba haciendo, bueno, fíjense en esta maravilla.
el Neptuno de revolución solar en conjunción exacta con el medio cielo de Morrison. La carta de Morrison no está rectificada, pero podemos asumir que su hora de nacimiento es de esas horas razonablemente exactas. Fíjense que la hora de nacimiento que se maneja de Jim Morrison son las 11:55. Esa es la hora que aparece en su partida de nacimiento. Entonces, cuando aparece una hora de ese estilo, que no está redondeada a las 11:50 ni a las 12, sino que efectivamente tiene esa precisión de 11:55, podemos asumir que sí, que la persona nació en algún punto entre las 11:50 y las 12, digamos 11:50 muy temprano, 12 como muy tarde, y que probablemente sí, esa es la hora con un error de pocos minutos más o menos. O sea, quizás Morrison nació a las 11:53 o a las 11:57, pero en todo caso lo cierto es que su medio cielo va a estar alrededor del grado 27 de Escorpio. Alrededor del grado 27 de Escorpio vamos a tener al medio cielo, y alrededor del grado 27 de Escorpio estaba también Neptuno. Resulta notable, una cosa que realmente resulta notable, es que si llegamos a asumir esta hora como una hora precisa al minuto, bueno, la conjunción es exacta. O sea, Neptuno estaba en el grado 26, minuto 58, y el medio cielo en el grado 26, minuto 58. O sea, la precisión es tan grande que, bueno, hace pensar que sí, que efectivamente la hora de nacimiento de Morrison era exactamente 11:55. Aunque el razonamiento sigue siendo el mismo, y sigue siendo igual de impresionante si nació unos minutos antes o unos minutos después. Lo cierto es que este Neptuno que está cayendo justo sobre el mediocielo natal de Morrison, está cayendo también en la casa 10, ¿verdad? En la casa 10 de la revolución solar. Aquí está el mediocielo de revolución solar, y entonces este Neptuno está dentro de la zona que sería la casa 10 de revolución. Por lo tanto, su significado se eleva al cuadrado. O sea, es un Neptuno que en la carta de revolución está en la casa 10 y que está cayendo justo sobre el medio cielo, la cúspide de la 10, de la carta natal. Entonces, no tiene de nuevo nada de extraño, nada de raro que en este año se haya desatado un acontecimiento neptuniano protagónico en la vida de Morrison. Fíjense que además, dentro de esa misma tónica, el ascendente de revolución está cayendo en la casa 12, ¿verdad? Eso de que el ascendente de la revolución solar, y Venus y Neptuno de la revolución solar, todo eso esté cayendo sobre la casa 12 natal. Eso está resonando de manera natural con Neptuno, ¿verdad? O sea, Neptuno es el planeta naturalmente asociado, o un planeta naturalmente asociado. Júpiter también estaría naturalmente asociado a la casa 12, pero en su faceta de regente de Pisces. Pero Neptuno, como planeta moderno, tiene afinidad con los temas que asociamos a la casa 12. Y además de eso, fíjense que la conjunción Júpiter-Urano en el momento de la revolución solar estaba también sobre el Neptuno de Morrison. Recuerdan que en el momento del concierto, Júpiter y Urano estaban en conjunción sobre el Neptuno de Morrison, pero eso fue varios meses más tarde, eso fue 4 meses más tarde. Esto es diciembre de 1968, y el concierto fue en marzo del 69, es decir, estamos hablando de varios meses más tarde. Pero resulta que Júpiter y Urano retrogradan, o sea, después de su cumpleaños, Júpiter y Urano siguen avanzando un poco, entran en movimiento retrógrado, y en el momento en el que vuelven a sincronizarse sobre su Neptuno, en el momento en el que se vuelven a sincronizar sobre su Neptuno,
es cuando se da esta experiencia, este desmadre del concierto de Miami. Entonces fíjense cómo en esta revolución de Morrison, de nuevo, el tema neptuniano está sencillamente amplificado, ¿no? O sea, o sea lo neptuniano tiene que ver con lo que se describe a veces como lo dionisiaco. O sea, existe una polaridad que se suele describir como lo apolíneo y lo dionisiaco. Es una polaridad que fue acuñada por Nietzsche, el filósofo alemán, que por cierto era uno de los personajes a los cuales Morrison le tenía particular devoción. Él fue gran lector de las obras de Nietzsche. Y Nietzsche hablaba de esa polaridad entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Desde el punto de vista astrológico, eso habla de Saturno y Neptuno. Lo apolíneo sería Saturno, es decir, lo claro, lo organizado, lo estructurado, lo bien definido, mientras que lo dionisiaco sería Neptuno, lo fluido, lo espontáneo, lo que carece de forma, lo que no puede ser definido, etcétera, etcétera. Entonces, este es un año en el cual, y bueno, y Jim Morrison, por esa cuadratura de su Neptuno natal a Mercurio en Capricornio, era un personaje que vivía en carne propia esa tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Y este era un año en el que simple y llanamente lo dionisiaco estaba absolutamente desatado. Bien, bien. Si vemos la revolución en sí misma, vamos a ver la revolución en sí misma por un momento. Eh, si vemos la revolución en sí misma, tenemos como señalaba Fabián, que efectivamente los dos primeros indicadores de la carta son perdón, Venus y Lilith 1181. O sea, hay una conjunción de Venus y Lilith 1181. Por cierto, antes de ir a esto, fíjense que el ascendente de revolución es Capricornio, ¿no? Entonces, un ascendente de revolución Capricornio en un año donde Neptuno está tan marcado, es otra manera de evidenciar o de colocar sobre el tapete ese tema de la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Es algo que vibra de nuevo de forma natural con la carta de una persona que tiene ese Neptuno en cuadratura con Mercurio. Es decir, vuelven otra vez a entremezclarse lo que serían los temas saturnianos, en este caso al ser Capricornio, signo regido por Saturno el ascendente, y los signos y los temas neptunianos, en este caso por estar ese ascendente Capricornio cayendo sobre la casa 12 natal, casa natural de Neptuno. Bien, bueno, lo cierto es que esta conjunción de Venus y Lilith 1181 aparece como primer indicador de la carta y nosotros sabemos que el Lilith 1181 tiene muchísimo que ver con el tema de la víctima, ¿no? El tema del rol de víctima. En su sentido positivo, los sacrificios que hacemos por seres que nos resultan cercanos, pero en su sentido negativo, estamos hablando el rol propiamente de víctima, donde nos identificamos con el ser que de alguna manera es sacrificado, y resulta que esta es una revolución solar en la que Morrison va a terminar convirtiéndose en una víctima, como les decía antes, de toda esa fuerza del ala conservadora de la política norteamericana, que tratan de hacer un escarmiento de esa estrella de rock a la que se le fue la mano en su concierto. De hecho, fíjense, por aquí tengo un recorte de prensa. Aquí hay un recorte de prensa de cuando Morrison comienza con el juicio, ¿verdad? Cuando comienza el juicio de Morrison, que ya sería para el año siguiente, ya sería
1970, cuando arranca propiamente el juicio, pero desde antes, por supuesto, él estuvo, como les decía, acusado, él estaba libre pero bajo fianza. En el juicio lo encuentran culpable, pero él apela y entonces como apela puede volver a salir bajo fianza, pero lo cierto es que en ese momento él tenía una imagen pública que efectivamente lo convertía en víctima, ¿no? De todas estas fuerzas que querían hacer de él un ejemplo, ¿verdad? De escarmiento, o sea, escarmentar en él a todas esas estrellas de rock que de alguna manera estaban pervirtiendo a la juventud. Tan era así la cosa que después del concierto, después del famoso concierto del 1 de marzo, el 23 de marzo, fíjense cómo habrá sido esto, cómo habrá sido esto o sea, cómo habrá impactado la opinión pública, que a finales de ese mismo mes de marzo del 69, se organizó en Miami una especie de rally, de cruzada, de adolescentes, supuestamente organizada espontáneamente por adolescentes, pero donde claramente está por detrás esas fuerzas de la política conservadora, esas fuerzas de la iglesia también, y entonces organizan una concentración que supuestamente reunió a 30.000 jóvenes para reclamar entretenimiento decente. O sea, era evidentemente una protesta contra todo lo que representaba Morrison y su banda, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que allí se ve digamos, todo ese movimiento, como les decía, de fuerzas, perdón, ajá, de fuerzas políticas, ¿verdad? Tras bambalinas, buscando precisamente el convertir a Morrison en una víctima, y allí está claramente esa conjunción de Lilith 1181 con Venus. Si tomáramos nada más a Venus, uno diría, bueno, pero el primer planeta de la revolución solar es Venus, planeta benéfico, etcétera, etcétera. Pero cuando la empezamos a detallar y vemos que esa Venus está en conjunción con Lilith 1181, que además de eso está en contacto con Quirón, está en contacto con Lilith Osculatriz, está en contacto con Plutón, está en contacto con Neptuno, vemos que no es una Venus que podamos interpretar como un indicador positivo o favorable, ¿no? Es una Venus que definitivamente está extremadamente cargada, y que ya está dando, por decirlo así, el tono del año, ¿verdad? Está empezando a darnos lo que puede ser el tono del año. Bien. Eh, por cierto que ahora que mencioné ese contacto de Venus con Lilico Osculatriz, yo me lancé como les dije, hay muchísimos temas y muchos puntos por donde tomar la historia, pero yo me lancé a conversar sobre el incidente sin que hubiésemos visto la carta de Morrison, sin habernos detenido realmente a ver la carta de Morrison. Una de las cosas que definitivamente quedan claras en la vida de Jim Morrison es esa condición de sex symbol, ¿verdad? O sea, él tuvo una atracción muy fuerte, ejerció una atracción muy fuerte, ¿no? Tenía un magnetismo sexual definitivamente notable, ¿no? Si vamos a su carta, yo creo que uno de los factores que definitivamente tienen que ver con eso es el trígono. Exactamente, tal cual como dice Fabián. El trígono, el trígono de Lilico Osculatriz a su sol. O sea, él tenía a Lilico Osculatriz en Leo, en trígono a su sol en Sagitario, y definitivamente ese es uno de los factores que tienen que ver con ese magnetismo, esa atracción que caracterizó a Morrison. Otro factor que también lo hace portador de cualidades de Lilith es, por supuesto, la conjunción de Júpiter, regente de su
Ajá, exactamente. O sea, Júpiter, regente de Sagitario, exactamente, Júpiter, regente de Sagitario, está en conjunción con Lilith, tal como está señalando Vero. Y esa conjunción de Júpiter y Lilith también lo conecta con el arquetipo de Lilith. Pero recuerden que son dos extremos de un mismo arquetipo. Tanto la Lilith natural como la Lilith osculatriz tienen la conexión con el aspecto caótico y peligroso, y ambos tienen la conexión con el aspecto magnético, hipnotizante, atractivo. Pero digamos que las proporciones son diferentes. Lilico osculatriz es más magnética, que peligrosa, o más magnética que devoradora. Y Lilith natural es más peligrosa que magnética, o más caótica que magnética. O sea, si vemos ese tema de lo caótico, digamos que Lilith natural, sería como la expresión extrema de ese tema de lo caótico, o del deseo de satisfacer mis necesidades, vamos a decir, de manera imperiosa, ¿no? El hambre, ese deseo de llenar una especie de vacío, que asociamos con Lilith, es muchísimo más fuerte en Lilith natural que en Lilith osculatriz. O bueno, decir que es más fuerte quizás no sea la caracterización apropiada. Vamos a ponerlo de esta forma. Las dos Lilith, tanto la natural como la osculatriz, pueden estar asociadas al caos y a la liberación, de energías, primigenias. Pero la Lilith natural lo vive como si fuese algo de vida o muerte, mientras que la Lilith osculatriz está más motivada por la satisfacción de un deseo. O sea, en la Lilith osculatriz predomina más el tema del deseo, mientras que en Lilith natural el deseo convive con lo que podríamos entender como la situación extrema de vida o muerte, con el miedo a la muerte. O sea, algo así como que, la Lilith osculatriz, o sea, supongamos que Lilith natural y Lilith osculatriz, las dos desean algo. Bueno, el pensamiento del Lilith natural sería algo así como que, si no tengo, o sea, si no obtengo eso que deseo, me muero. O sea, lo necesito porque si no me muero. Es decir, es más plutoniana. Mientras que, la Lilith osculatriz no se plantea eso de si me voy a morir o no me voy a morir. La Lilith osculatriz simplemente lo deseo, lo quiero y punto. No lo está colocando en términos de vida o muerte, en términos extremos, sino que simplemente lanza su energía en esa dirección porque así lo desea. Por eso, la Lilith osculatriz se puede asociar más con la sombra de Venus, la sombra de lo femenino seductor, y Lilith natural con la sombra de la luna, la sombra de lo femenino maternal. Bueno, lo cierto es que el trígono de Lilith osculatriz al Sol es lo que le está dando a él su sexapil, mientras que la conjunción de Júpiter a la Lilith natural, como no, también puede ser que le diera algo de sexapil, pero le está dando fundamentalmente su conexión con lo caótico, o sea, el convertirse él en un portador del caos, en un vocero del caos, en ese personaje que de alguna manera, siente que su misión en la vida es, cargar con un ariete contra las convenciones y contra los límites de la sociedad en la que le tocó vivir. Por supuesto, esto también se mezcla con la historia de vida, con lo que es la historia familiar de Jim Morrison. Por ejemplo, el tema de la relación con el padre. Yo no sé si ustedes saben que el padre de Morrison era militar, y bueno, y de hecho, el padre de Jim Morrison lo desestimuló mucho con respecto al tema de seguir una carrera artística, o en particular musical. De hecho, hay una carta en la que el padre le dice a Morrison, después de haber oído, una de sus primeras grabaciones,
le dice a Morrison que le aconseja que renuncie a continuar con esa, con esa búsqueda porque simplemente no tiene talento, no tiene ningún talento musical. Bueno, el padre de Morrison aparentemente era un personaje que siendo niño, no, o sea, que siendo niño Morrison, estaba negado a castigos físicos, o sea, tenía como norma no ponerle un dedo encima a sus hijos, pero lo que hacía era que les gritaba, exactamente, tal cual, ahí está, ¿verdad? Tal como dice Vero, esa relación con el padre tiene muchísimo que ver o está reflejada astrológicamente en la cuadratura de Quirón al Sol. O sea, él tiene un sol herido a partir precisamente de esa relación con el padre. Entonces, como les digo, el padre lo que hacía era que les gritaba y les gritaba y les gritaba. Cuando los niños hacían algo mal, el padre les gritaba y les gritaba hasta que los niños se deshacían en lágrimas. Es decir, era extremadamente agresivo y violento desde un punto de vista psicológico. No le ponía una mano encima a sus hijos, pero la agresión estaba allí, la herida estaba allí. Y efectivamente esa herida está representada en buena medida por esa cuadratura de Quirón al Sol. Pero también, Fabián dice, su Saturno en la cúspide de la casa 5 podría ser la energía que le ponía un padre tan castrador en su expresión. Sí, cómo no, cómo no. Y ojo, es cierto que Jim Morrison realiza su carrera más allá de esos mensajes desalentadores del padre, pero lo más probable es que siempre haya tenido un poco de inseguridad, aunque no la mostrara abiertamente, probablemente Morrison cargaba con esas dudas o esas inseguridades que le fueron de alguna manera inculcadas desde niño y que están representados también por ese Saturno retrógrado en la cúspide de la 5, la casa de la autoexpresión creativa. Si nos fijamos en su casa 4, que es la casa que nos hablaría de las condiciones de infancia, bueno, nos encontramos allí con una conjunción de Marte y Urano, ¿verdad? Esa conjunción de Marte y Urano también estarían vinculadas a esta atmósfera agresiva, exactamente, más la 1181. La 1181 da el toque de la víctima, o sea, el Urano y el Marte nos hablan del tema de la agresividad, además la agresividad sorpresiva. Él debió ver al padre en esos momentos casi como un loco, ¿verdad? En esos momentos en lo que le estaba gritando hasta reducirlo a lágrimas, el padre debía ser como una especie de encarnación de la locura. Y la Lilith 1181 habla precisamente del tema de la víctima, del sentirse víctima, que todo eso podría generar. De hecho, él apenas se gradúa, se va de su casa y rompe totalmente relaciones con la familia. Él pasa años sin tener ningún contacto con su familia. Así que efectivamente, y por supuesto eso es fundamentalmente por la relación con el padre, ¿no? Ajá. La luna Tauro también, no sé con qué la estás relacionando. Cuando dices será por la luna Tauro, no sé qué es lo que tú dices que será, ¿no? Pero esta luna Tauro, fíjense que está recibiendo cuadratura de Plutón. O sea, esta luna Tauro, exactamente, esta luna Tauro, no o sea, uno podría decir que una luna Tauro. Ok, ok. Bueno, digamos que una luna Tauro tendería a ser, digamos, como a valorar más la estabilidad del núcleo familiar. Pero esta no es una luna Tauro cualquiera. Esta es una luna Tauro en cuadratura con Plutón. Es decir, una luna Tauro que está recibiendo esa presión de las situaciones extremas, de vida o muerte, de todo o nada. De hecho, esas son las dos grandes cuadraturas de esta carta. Plutón en cuadratura a la Luna y Quirón en cuadratura al Sol. Y evidentemente nos está hablando tanto de la imagen paterna como la materna, o sea,
de lo que podía de alguna manera describir tanto su relación con el padre como con la madre. Y allí está, por supuesto, digamos, como una carga de angustias que va a llevar Morrison, y no solo de angustias, yo diría también de rabia, ¿no? Evidentemente Morrison era un personaje que tenía una conexión muy fuerte con la agresividad, era un tema también recurrente en su vida, y esa rabia en buena medida se genera allí, ¿no? En las condiciones de infancia. Vale, fíjense además otra cosa, ¿no? El Júpiter, en conjunción con Lilith natural y con Lilith osculatriz, serían los elementos que estarían describiendo su área de la pareja, lo que él estaría buscando en el terreno de la pareja. Y fíjense que termina estableciendo como pareja, más está, Vero señala, y está muy bien eso que señala, la cuadratura que tiene esa conjunción Júpiter-Lilith natural en la casa 7 al medio cielo. Efectivamente, el hecho de que esté en cuadratura al medio cielo también nos habla de la interferencia que se podía dar entre su área de la pareja y su área pública, su desarrollo profesional. De hecho, precisamente en la relación con Morrison, Pamela trataba más bien de que él valorara la relación, el mundo íntimo, o sea, ella lo conoce antes de que Morrison fuese famoso. Eso es importante, o sea, cuando ella se enamora de Morrison y comienzan su relación, Morrison no era una superestrella, ni mucho menos. Entonces ella lo acompaña en todo ese proceso de su ascenso meteórico, y en todo momento hubo siempre como una tensión entre el personaje público, Morrison, y lo que era el desarrollo del área de pareja con ella. Pero lo cierto es que me parece notable que teniendo a Júpiter, Lilith natural y Lilith osculatriz en la casa 7, termine formando pareja con una chica que tenía, como vimos, la luna en Sagitario, ¿verdad? Signo regido por Júpiter, en conjunción con la Lilith natural y la osculatriz. O sea, se nota como Pamela efectivamente hacía casting en la película de la vida de Jim Morrison para el papel de pareja, ¿no? Tal cual. A ver, Vero dice, y el regente de las 7 en recepción mutua. Ok, claro, claro, efectivamente, hay una recepción mutua. Hay dos recepciones mutuas en la carta de Morrison. Hay dos recepciones mutuas importantes, ya que disculpen, no me di cuenta, disculpen, es probable que en el video algunas cosas no hayan salido, porque se me olvidó reducirle el tamaño de la ventana del programa, para que saliera todo. Ajá. Hay dos recepciones mutuas, importantes, que son la recepción mutua Sol-Júpiter, ¿verdad? La recepción mutua del Sol y Júpiter, que es la que está señalando Vero, y está la otra, que es la recepción mutua entre Mercurio y Saturno, ¿verdad? Mercurio en Capricornio está en recepción mutua con Saturno en Géminis. Esas dos recepciones mutuas, a su vez, van a ser los puntos en los que desembocan los dos pedazos, las dos porciones de la cadena de dispositores de Jim Morrison. Es decir, hay una parte de la cadena de dispositores que agrupa la mayor cantidad de planetas, que desemboca en la recepción mutua de Mercurio y de Saturno, y hay otra que contiene nada más a Plutón, aparte del Sol y Júpiter, que desemboca allí en la recepción mutua del Sol y Júpiter. Cuando uno tiene una configuración como esta, cuando la cadena de dispositores se distribuye de una forma como esta, uno puede esperar que la persona tenga como dos polos en su vida. Esos dos polos estarían representados precisamente por sus búsquedas en el terreno de la pareja
De hecho, todos esos amores, esa relación conflictiva con Pamela y todos esos romances que tuvo, los podemos entender como una búsqueda continua de saciar esa hambre de Lilith que para él se proyectaba en el área de la pareja, y que de alguna forma estaba muy vinculada a lo que sería su energía central, su sol. Y por otra parte estaba la figura pública, propiamente lo que sería el líder de la banda, con ese Mercurio en la casa 11, casa de los grupos, en recepción mutua con ese Saturno, en la casa 5, casa de la creatividad. Y fíjense que a esa recepción mutua terminan rindiéndose, o llegando todos los demás planetas. O sea, la Luna, Neptuno, Venus, Marte, Urano, todo eso termina siendo tributario de esa recepción mutua de Mercurio y de Saturno. Vero dice, y el ascendente en Quincuncio con Quirón en 7. Ah, también, ¿verdad? También es otro factor, definitivamente para tomar en cuenta al momento de entender su casa 7, ¿verdad? El Quirón está al final de la 7, comienzo de la 8, ¿verdad? Está entre el 7 y 8, pero lo cierto es que tiene que ver de nuevo con la herida, ¿no? Esa misma herida que él experimentaba en la relación con el padre, y de alguna manera su deseo de sanarla, ¿no? A través del tema de pareja. Efectivamente, ese Quirón quincuncio al ascendente sería una de las espinas, por así decirlo, clavadas en el costado de Morris. Vale, bien. Vamos a regresar. O sea, me parecía importante, ¿no? Me parecía importante que viéramos un poquito su carta, y en esa misma tónica vamos a darle una mirada a su estructura de dinagrama, que la presenté al comienzo y después no volví a hablar de ella. Por su combinación de Sol Sagitario con ascendente Acuario, tenemos que él sería un imaginador vital. Y sabemos que los imaginadores vitales son personas que necesitan enamorarse de una idea, enamorarse de una posibilidad, ponerle corazón a una posibilidad, y que con muchísima frecuencia se convierten en personas para las cuales es muy importante eh, concentrar su energía en la realización de alguna hazaña. Es decir, a nivel vital es como si quisieran asombrar al mundo. O sea, los imaginadores vitales, ojo, esto tiene sus matices. No es que todo imaginador vital evidentemente va a querer asombrar al mundo de la manera en la que lo hizo Morrison, pero siempre hay algo de eso. Los imaginadores vitales, de una u otra manera, tienen ese deseo de comprometerse emocionalmente, afectivamente, con algo que está en el plano de las posibilidades, en el plano de lo abstracto. Y si yo me comprometo afectivamente con algo, significa que también espero que los demás, que la gente a mi alrededor lo valore. Entonces, por eso, esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de ser percibidos como personas que son capaces de destacarse a través de algún tipo de hazaña. Bueno, insisto, eso tiene sus matices, no, o sea, siempre hay que leerlo en conjunto con la carta. Por supuesto, en este caso, un imaginador vital que además tiene el sol en la casa 10, podemos ver que se puede orientar todavía más claramente en esa dirección de destacarse o de mostrarse ante el mundo como alguien capaz de salirse de escala, ¿no? De hacer algo que efectivamente es digno de mención, digno de atención. En un sentido muy básico, el imaginador es como el niño que está tratando de llamar la atención del padre, ¿no? O sea, es el niño que busca la aprobación. Entonces, precisamente ser imaginador vital y haber tenido el tipo de padre que tuvo Morrison debió ser efectivamente muy, pero muy duro, muy, muy fuerte, ¿no? Porque es el tipo de niño que efectivamente está esperando que le digan, sí, lo hiciste bien. O sea, es
el tipo de niño que de forma natural está esperando aplauso por parte de los padres, una retroalimentación positiva, un refuerzo positivo. Y al tener el tipo de padre que tuvo, bueno, definitivamente eso debió generar una dosis tremenda de dolor y frustración. Luego tenemos el nivel social y esto puede parecer extraño, ¿verdad? Esto de tener al razonador como estructura social, pero no es para nada extraño. Primero, no, nos permite romper con el preconcepto de que los razonadores sociales van a ser siempre personas, digamos, como organizada, como evidentemente organizada, portadores de ciertos elementos vamos a decir, como de convencionalismo, ¿no? No necesariamente, porque ¿qué es lo que nos dice que una persona sea razonadora? Nos dice que vive de acuerdo a sus mapas mentales, que busca continuamente moverse en la realidad de acuerdo a aquellos mapas que ha conocido, que ha aprendido, los mapas que ha terminado sintiendo que son los mapas verdaderos, pero los mapas de Jim Morrison estaban alimentados precisamente por el pensamiento de Nietzsche, por la poesía de Rimbaud, es decir, por los existencialistas franceses. Ah, bueno, una cosa que no les llegué a comentar, Jim Morrison leía muchísimo. Y en algún momento aparentemente se le hizo algún texto de esos de coeficiente de inteligencia y su puntuación era 146. Es decir, una puntuación bastante alta para el promedio. Es decir, Jim Morrison era un personaje muy inteligente, que además leía muchísimo, era muy culto, y efectivamente dentro de sus mapas mentales estaban todos estos pensamientos filosóficos que argumentaban a favor de la transgresión, o sea, eran lecturas filosóficas que tenían que ver precisamente con cuestionar la sociedad. Entonces, Jim Morrison era efectivamente un razonador social, pero sus ideas no eran ideas convencionales. El hecho de que seamos personas que nos movamos de acuerdo a los mapas mentales que construimos de la realidad, no significa que esos mapas mentales sean mapas mentales convencionales. Y ahí tenemos además, dentro de esa estructura razonadora, a las Lilith y a Plutón, digamos como para ayudar con ese toque, digamos, intenso, transgresor, caótico que él era capaz de transmitir. Y por último, tenemos el nivel circunstancial, que sabemos que tiene que ver con el estilo de un artista, ¿no? Cuando pensamos en el tema del estilo, estaríamos en ese nivel, y allí ese perfeccionista circunstancial tiene que ver precisamente con ese deseo continuo de Morrison, de estar llegando como nuevas cotas en su desarrollo artístico, en los conciertos que daba, en las letras que escribía. Es decir, continuamente hay un deseo de ir más allá, hay un deseo, o sea, primero de cuestionar, o sea, son letras que cuestionan. Recuerden que el perfeccionista también tiene que ver con esa idea de la crítica, del juicio, pero además también buscando todo el tiempo no quedarse en lo que ya tenía dominado, sino tratando de presionarse siempre hacia nuevas cotas, como decía antes, dentro de su desarrollo artístico. Pero ¿qué alimenta a ese perfeccionista? ¿Qué hay dentro de ese perfeccionista? Bueno, la lucha, la tensión de la que hablábamos antes, la tensión entre Mercurio y Neptuno. Esa tensión entre su Mercurio en Capricornio y su Neptuno en Libra es lo único que hay a nivel de planetas dentro de esa estructura perfeccionista circunstancial, lo cual no tiene nada de raro, o viendo esto, no tiene nada de raro que él haya desarrollado un estilo extremadamente poético, pero que al mismo tiempo es cuestionador, crítico,
y bueno, y ahí está, o sea, es la lucha entre la mente apolínea y el arte dionisiaco expresado al final mediante ese estilo del perfeccionismo. Bien, nos quedan nada más 10 minutos, nos quedan nada más 10 minutos de esta charla. Abrimos un espacio de preguntas o comentarios. No sé si hay, no sé si hay algo que quieran comentar o preguntar ahora que estamos ya finalizando. Si no, igual, bueno, lo dejamos hasta acá, ¿no? Pero no quiero seguir para no dejar ningún tema en el aire. El contacto con las drogas. Vamos con el tema de las drogas en la carta de Morrison. ¿Dónde lo verías? ¿Dónde lo verías? O sea, nosotros hemos mencionado algo que para mí es digamos, como el principal sospechoso en esa vía. Vamos a subir un poquito el orden para que se vea. Pero no sé si tú tengas otra idea, ¿no? Este, eh, eh, Viene por su mente superior Urano y su Neptuno. Bueno, el trígono Urano-Neptuno, por supuesto que ayuda, pero recuerda que un trígono entre Urano y Neptuno es un aspecto generacional, un aspecto que se mantiene durante bastante tiempo y que probablemente, o sea, era compartido por muchísima gente que no usó droga y que nació más o menos en la misma época de Morrison. Mucho más personal es lo que dijimos antes. La cuadratura Vero sugiere la cuadratura Plutón-Luna. Pero el tema de las drogas está asociado a Neptuno. O sea, el tema de las drogas está asociado al contacto con realidades trascendentes, o sea, con otras realidades. O sea, para bien o para mal, está asociado con ese ir más allá de la realidad tangible. Es el mundo de lo intangible el que se abre a través de este tema de las drogas. Recuerden que además, en el caso de Morrison, el tema de las drogas está muy vinculado a esa búsqueda de limpiar las puertas de la percepción. El Neptuno está en casa 8, correcto, Neptuno. Neptuno, ¿verdad? Neptuno está en casa 8, ¿verdad? Neptuno está en la casa 8 y le está haciendo cuadratura a Mercurio. Neptuno desde la casa 8 haciéndole cuadratura a Mercurio, que es el planeta asociado a la mente. Aparte de ese, o sea, yo creo que ese es el contacto más importante para el tema de las drogas. Creo que esa cuadratura de Neptuno a Mercurio es lo más relevante. Pero aparte de eso, aparte de lo que sería ese contacto, por supuesto que sí, podemos tomar en cuenta, o sea, la cuadratura Quirón-Sol y la cuadratura Plutón-Luna definitivamente fueron dos factores que hablaban de un alma turbulenta, ¿verdad? De un alma que estaba agobiada como decía antes, heridas y angustia. Entonces no tiene nada de raro el tema de la evasión y la búsqueda de alivio cuando se tiene ese nivel de turbulencia y de angustia por dentro. Pero si vamos a observar lo que sería una relación directa con el tema de las drogas, definitivamente lo que nos daría una pista sería la cuadratura Neptuno-Mercurio. Podemos agregar allí a la Venus en Escorpio, como decía Vero, que además es regente de ese Neptuno en Libra, haciéndole sextil al Venus, perdón, al Mercurio en Capricornio. O sea, Venus desde Escorpio, sextil muy exacto a ese Mercurio, siendo Venus regente de ese Neptuno en Libra. Y además de eso, también podríamos hablar del trígono de la conjunción Júpiter-Lilith natural, ¿verdad? Tenemos la conjunción de Júpiter y Lilith natural haciéndole trígono a ese Mercurio. Es decir, si yo voy a buscar el tema de las drogas, en la carta de Morrison, lo tengo que buscar es en Mercurio. O sea, Mercurio es
la puerta de entrada hacia el universo de las drogas en la carta de Jim Morrison. Fíjense que además tenemos la recepción mutua entre Mercurio y Saturno, ¿verdad? Mercurio y Saturno están en recepción mutua, siendo Mercurio el regente de la casa 5, casa de la autoexpresión creativa, y siendo Saturno el regente de la casa 12, ¿verdad? Casa neptuniana por excelencia, ¿no? Entonces, esta recepción mutua Mercurio-Saturno, donde se va a imbricar el tema de casa 12, sería el otro factor, ¿no? Pero para mí el punto de entrada es definitivamente a través de Mercurio. El tema de las drogas en Morrison no es solamente la persona que prueba una droga y se convierte en adicto de esa droga, sino es una persona que tiene toda una construcción filosófica por detrás, es decir, pensada, una construcción mental que está justificando su indagación en ese camino. A ver, otra pregunta, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ajá, y tener tanta capacidad mental según el test de inteligencia podría verse afectada por esa cuadratura, lanzarse a las drogas por los pensamientos caóticos espirituales de Neptuno, lanzando un aspecto negativo. Sí, sí, efectivamente. O sea, evidentemente parte del tormento de Morrison era definitivamente el hecho de ser una persona brillante, pues, ¿no? Esa condición de individuo brillante era una de las cosas que terminan generando, ¿no? Este tormento. Fíjense, además, algo que no mencioné, como dije, son tantas cosas que es difícil cubrirlo todo, pero el día del concierto, el día de ese incidente de Miami, Lilith natural y Lilith osculatriz estaban flanqueando su Saturno. Es decir, la oposición entre Mercurio y Saturno, bueno, no oposición, pero la recepción mutua, perdón, la recepción mutua entre Mercurio y Saturno estaba siendo afectada en ese momento por el hecho de tener a las dos Lilith, ¿verdad? A esos dos indicadores de lo caótico, enmarcando a ese Saturno natal de Morrison. Entonces, se ve todavía allí como con mayor claridad cómo ese eje, aunque no estén en oposición, podemos hablar de un eje, el eje formado por Mercurio y Saturno, o la polaridad o la dupla formada por Mercurio y Saturno, tienen que ver con lo que es su vínculo, con todo lo que sería este tema de lo caótico, lo que representa la indagación más allá de lo convencional, ese tipo de cosas. O sea, las Lilith sobre ese Saturno, flanqueando ese Saturno, y ese es el momento en el que él decide darle con todo, por así decirlo, ir con el ariete cargado con el máximo peso contra esa pared representada por los saturnianos. Bien. No vimos, una cosa que no vimos y no nos va a dar tiempo para nada, evidentemente no nos va a dar tiempo de verlo, pero cuando yo les puse al comienzo las cartas de todo el mundo, la de Manzarek y la de Krieger, o sea, la de todos los miembros de The Doors, es interesantísimo ver estos mismos tránsitos sobre las otras cartas, cómo lo vivieron ellos, porque la locura, por supuesto, fue la de Morrison, ¿no? La búsqueda chamánica, por llamarlo de alguna manera, era la de Morrison. Ellos simplemente los agarró por sorpresa, los agarró fuera de base, ese deseo de Morrison de convertir el concierto en una especie de revuelta. Entonces es súper interesante ver cómo esos mismos indicadores, las Lilith, Plutón, Neptuno, están operando sobre las cartas de ellos, y lo que van a ver, si lo llegan a investigar, es que en todos ellos el tema de Lilith es protagónico. O sea, hay una recurrencia de ese tema de Lilith como portadora de lo caótico a lo largo de todas las cartas. Vale, bien. Bueno, lo dejo hasta acá. Me disculpan lo desorganizada de la charla. Y bueno, nada, la semana que viene tendremos otro tema.
La semana que viene, a ver, estamos así a 12, lo cual significa que sí, o sea, el último fin de semana, el último domingo no tendremos charla porque tengo otro compromiso, pero probablemente para el próximo domingo organice otra charla con otro tema que tengo que pensar. Bueno, nada, gracias por estar allí, gracias por participar y bueno, lo dejaría hasta acá. Vale, me alegra que te haya gustado, Vera. Apago la grabadora. Gracias a ustedes, gracias por estar ahí.